No, ella tenía 6 años, Sí. ella tenía 6 años que no veía a su hija porque había migrado. Y entonces la hija le dice, mamá, migró primero a Perú, luego a Argentina y luego se fue a Estados Unidos. Luego la niña, la joven pues, le dice, mamá, vamos a vernos en Argentina. Y se citan en Argentina y ella le compra el pasaje, están emocionadas por verse. Y cuando llegan a estar juntas en el sitio donde estuvieron citadas, pues en el apartamento, el lugar donde se alojaron, ella llevaba muchas expectativas de compartir con su hija como antes, pero tenía 6 años que su hija había migrado, su hija había cambiado totalmente, había sido una adulta ya, había viajado de Perú a Argentina, luego en Estados Unidos, luego tenía su independencia total y aún tenía su pareja. La hermana cuando llegó me dice que ella vio que su hija empezó a salir con sus amistades y le, la hermana empezó a enojarse tanto, a llenarse de ira tan fuertemente que empezó a demandarle a su hija, pero ¿por qué me trajiste si tú no ibas a estar conmigo? ¿Por qué sales con tus amigos? Y bueno, ella le dijo, me compras mi pasaje y me llevas a La Venezuela. mamá dice eso, ¿no? La mamá le dice, me compras el pasaje y me llevas nuevamente, me mandas a Venezuela. Bueno, mamá, está bien, yo te voy a comprar tu pasaje. Y le compró su pasaje y le envió. Ella llegó, la recibimos en una consejería en una depresión muy alta, porque ella no entendía pues que su hija era una adulta, que si ella se comportó prácticamente como niña, exigiéndole a su hija, que era ya una muchacha de casi de 30 años, había migrado desde hace 6 años, había hecho su vida. Entonces, al verla nuevamente, ella quería tratarla y quería controlarla igual. O sea, no es igual, ya nosotros pasamos a ser padres mentores, amigos sabios, consejeros de nuestros hijos. Y Si es que ellos desean también. Si es que ellos desean. Entonces, es una transición de entregárselos a Dios a nuestros hijos y respetar sus hogares y respetar sus decisiones, que eso lo tratamos en el material de hijos adultos. Y cuando no entendemos eso, causa mucha fricción entre los padres y los hijos. Dice, los padres pueden escoger por sí mismos si van a buscar a Dios o no. Dice, nosotros somos responsables de su cuidado como hijos. Al honrarlos, Dios nos hace responsables del cuidado de ellos en la etapa donde su salud y capacidades están declinando. Es responsabilidad de nosotros como hijos, ¿verdad? Yo también tengo a mi madre todavía viva, y así como mis hijos tienen su espacio, su vida, ¿verdad? Pero también yo soy hija y tengo a mi madre que la honro y estoy pendiente de su salud, de sus capacidades en su tiempo de ahora que es una anciana. Dice el apóstol Pablo, dijo de esta manera, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor con incrédulos. Porque en este tema estamos hablando de la honra y la obediencia. Estar claro que una cosa es, ya no obedecemos, sino que honramos. El dolor insoportable en la cruz no liberó a Jesús de su responsabilidad personal. Aún el Señor Jesucristo, ¿verdad? Con su madre María, dice, junto a un grupo de 4 mujeres estaba a los pies de Cristo crucificado, estaba María. Cuando Jesús vio la angustia de su madre, el apóstol Juan, junto a ella, dijo, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Aún Jesús, ¿verdad? Delegó la responsabilidad de su mamá al apóstol Juan. O sea, le dijo, mujer, ahí tu hijo, a Juan lo hizo como hijo de María y a María como le delegó a Juan. Desde ese momento Juan asumió las responsabilidades de cuidar y estar pendiente de María. Jesús allí también fue responsable. Las relaciones realmente deben ser de adulto a adulto. Tomará tiempo establecer el círculo de responsabilidades propias y desarrollar maneras saludables para relacionarnos con nuestros padres. O sea que, como no hay esta cultura de trato adulto a adulto, entonces ahora la transición en nuestra cultura es bastante lenta. Debería, aunque sea lenta, hacerse, pero a veces no se da la transición.
y mantenemos siempre la relación de adulto-niño, o sea, o que el padre metiéndose en las cosas de los hijos, o los hijos realmente buscando a los padres, o sea, hay una relación insana. Entonces, eso es importante, ya somos dos adultos, el adulto-adulto. Ahora, esto no va a ser fácil para los padres dependientes. Pueden reaccionar fuertemente y debido a su propia inmadurez podrían sentirse excluidos o llamarle a usted egoísta. Mi hijo se casa y tiene que ser su mundo ya. Y cuando ellos quieren, invitarán a sus amigos. Entre ellos estamos nosotros. Y cuando nos invitan a nosotros, nosotros disfrutamos al máximo. Pero si no nos invitan, nos quedamos calladitos. No tengo paciencia. ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué invitaste más de repente a la familia claro, de mi yerno? ¿Por qué? Bueno, eso es decisión. No tenemos por qué meternos en la vida de ellos ya, porque somos adultos. Los adultos decidimos con quién vamos a relacionar, cuándo vamos a relacionar, si de repente yo quiero. Pero eso tiene que ser algo del matrimonio, que decidan ellos, porque se está formando un nuevo núcleo. Los otros núcleos se están rompiendo, entonces generando un nuevo núcleo familiar. Sin embargo, para aquellos hijos maduros, con padres que aún confunden sus roles y responsabilidades, es de gran valor un tiempo invertido en distanciamiento, reajustando la relación. A veces es necesario separar un tiempo para ver cómo reajustamos. Ahí se quiere sabiduría. Sí. A este proceso, a este proceso debe seguir un tiempo de compartir con honestidad cuáles son las expectativas de cada uno respecto del otro, negociando alguna propuesta balanceada y saludable. Ya la pareja tiene que empezar ya a moverse con las expectativas. Como hijos adultos, somos responsables del cuidado de ellos en los años de su vejez. Sí, cuando mi hija, la mayor, la primera que se casó, se iba a pasar las Navidades con la familia de su esposo, y yo decía, pero ¿por qué no iba a pasarlas conmigo? Y bueno, hasta que fui entendiendo esa transición de respeto, de respetar su hogar, y cuando aprendí a respetarlo, es más, ellos los dos querían venir a pasar el tiempo con nosotros y a pasar las Navidades con nosotros. Porque cuando uno respeta a los hijos, ellos se sienten gratos porque dicen, mis padres me respetan, mis opiniones, lo que yo decido. Y como pasamos a ser esos padres mentores, esos amigos sabios, esos consejeros, ellos podemos tener una influencia en sus vidas de una manera más poderosa. ¿Por qué? Porque toda la experiencia y las cosas buenas que Dios nos permitió saber, podemos transmitírsela a ellos, pero cuando lo hacemos por imposición, cuando lo hacemos porque tú tienes que obedecerme, porque eres mi hijo, todavía serás mi hijo hasta el final, claro, son nuestros hijos, claro que sí, nunca van a dejar de ser nuestros hijos, pero ellos ya tienen unos nuevos roles y hay que respetarlos, y aún sus decisiones, las decisiones y como ellos la tomen. Entonces, cuando no hacemos eso, causa mucha fricción en los hijos. Como hijos adultos somos responsables del cuidado de ellos en la vejez. Bien, vamos a la primera parte entonces. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, caso? Abrimos para las preguntas entonces de todo lo que, del tema de hoy, que es honra versus obediencia. Con respecto a las nuevas familias que se forman, es el tema de hoy. Los que son padres de hijos adultos, la experiencia que han tenido con sus hijos adultos, nosotros hemos pasado por todas estas cosas, hemos aprendido y ahora hemos recuperado el corazón de nuestros hijos, porque al principio éramos muy intrometidos, no respetábamos ese espacio. Ajá, vamos a ver el pastor Fabián, vamos a abrirle el micrófono para que pueda hablarnos. Muchas gracias. Buenas noches, pastores. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros tenemos hijos adolescentes, pero mi pregunta va más dirigida como hijos, porque bueno, en nuestro caso es toda una historia, pero quiero preguntar,
al respecto de este punto en el que dice sentarnos y compartir con honestidad, cuando eso no se puede hacer, porque en el otro lado encontramos una persona totalmente cerrada, intolerante, que no es incapaz de negociar nada. ¿Qué hace? Ujú. Y que además tiene alteraciones, problemas de ira. Entonces es Ujú. complejo. Gracias. Sí, aquí arriba dice quizá un tiempo de distancia para como un límite, pues, porque a veces nuestros padres, cuando en el caso nuestro, a veces no entienden, ellos están en esa etapa de que ustedes son mis hijos y me tienen que seguir obedeciendo. Entonces, muchas veces hay que cierta distancia y bueno, y en lo que podamos conversar con ellos, mira, estas son las expectativas, mamá y mi esposo, yo, la palabra del Señor dice que yo me debo ahora a mi esposo y el esposo también afirmarlo, o sea, en caso tal, si son los padres de la mujer, nosotros, yo soy la que tengo que hablar con mis padres, no puedo enfrentarme yo a los padres de mi esposo, ni él enfrentarse a mis padres, porque no es la manera adecuada ni es la responsabilidad. Yo soy la que tengo que darle lugar a mi esposo y él darme el lugar a mí. Ese es el orden. Importante de que estar claros que es el diseño de Dios, porque a veces sentimos culpa. Entonces, o nos transmiten la culpa. Dios así lo diseñó, o sea, pues dejar padre y madre y será un solo ser. Grande este misterio de Cristo en la iglesia, o sea que en realidad, con una primera de entender cuál es el diseño, esta es la verdad, esta es la realidad. Una que estamos claros ya, sabemos qué hacer, pero si hay la culpa de nosotros, no lo vamos a pelear con matrimonio. Entender realmente que ahora el matrimonio es una nueva entidad, ahora, entonces, ¿cómo juntos van a enfrentar la situación sabiendo que es el diseño de Dios? Y si quieren salir del diseño, no hay problema. Ya saben que viene conflicto, dolor después. O sea que entender, si movemos con el diseño de Dios, no hay problema. Entonces, si no, entonces, aunque parezca que las cosas están calmándose, pero están generando una guerra posterior. Entonces, la idea realmente es tomar conciencia de que vamos a caminar hacia el diseño de Dios y no es que tenemos conciencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Juntos en oración, tomen esas decisiones, a veces distanciarse. Ya eso Dios va a dar la sabiduría, pero que estén claros de que ustedes van caminando hacia ser un solo ser. Y que ustedes son responsables de su hogar delante de Dios. Ya nos, o sea, como padres, honrarlos, ¿verdad? Como padres, honrarlos, pero no debemos obediencia, sino ante Dios somos responsables del nuevo hogar que Dios nos da. Aquí Carlos también que está levantando para preguntar. ¿Cómo están, pastores? Muy buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Sí, qué gusto. Una consulta. En una parte de la presentación hablaban sobre el ser sensibles con los padres versus el no hacerles feliz. Es una línea muy delgada. ¿Cómo poder identificar? Porque el hecho de ser sensibles con nuestros padres nos implica el que si ellos están pasando por un momento de tristeza o de aflicción, uno tendría que hacer algo respecto a esa sensibilidad, ¿no? Pero ¿cómo no llegar a ese punto de no comprometer mi hogar por buscar la felicidad de mis padres? Sí, porque, bueno, allí nos vamos a dar cuenta, nuestros padres a veces, o nosotros como padres, tenemos conversaciones muy manipuladoras, y una cosa es el ser sensible y en todo momento, por supuesto, que el confort y el gozo y todo tiene que venir de Dios, porque a veces como padres, los hijos, los padres quieren que el confort y la felicidad venga de que los hijos le llenen sus vacíos. No quieren a veces hasta buscar de Dios, sino que se quedan en el confort, que eso sea llenado por los hijos. Y eso no es lo saludable, ¿verdad? Porque es Dios que nos da el confort, nos da el gozo, nos da la felicidad y todo lo suple el Señor. Entonces, a veces nosotros hemos llegado al Señor y nuestros padres a veces todavía rechazan al Señor y esperan es que nosotros le llenemos esos vacíos. Entonces, sí es una línea muy delgada y allí
con mucha sabiduría, ya que nosotros estamos haciendo esta transición, con mucha sabiduría hacia los padres, cómo hablarles con respeto, aunque nos vamos a dar cuenta cuando a veces son conversaciones manipuladoras o exigencias manipuladoras a veces de nuestros padres, aún de control, porque lo dicen de una manera a veces controladora todavía, sabiendo que somos adultos y no entienden que ya nosotros tenemos nuestro propio hogar y que deben respetarlo. Y es algo que ocurre mucho en América Latina, donde no se respeta el orden de Dios en cuanto al nuevo rol del hombre y de la mujer cuando se casa. En este caso, es bueno hacer esta pregunta. Señor, ¿qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué le toca a mi esposa? ¿Qué le toca a mi padre, a mi madre, a mi suegra, a mi suegro? Una vez que empieza a pensar qué le toca a cada quien, uno debe centrarse en su responsabilidad. Porque a veces nos gusta meternos en la responsabilidad de Dios. O sea, queremos ya hay cosas que digo, esto no me corresponde, entonces ahí me debo quedar claro. Ahora, como dice mi esposa, hay esa línea muy delgada de a veces pasarse a la insensibilidad o ser un sobreprotector controlador. O sea que es muy fácil moverse, pero preguntar a Dios y tener mucho cuidado de no salir del diseño de Dios. El matrimonio ya está diseñado para apartarse y hacer su vida propia. Dejar y unir. Dejar padre o madre y unir. unirse. Porque realmente si el matrimonio no llega a ser uno, entonces vamos como que entorpeciendo a toda nuestra generación. ¿Alguna otra pregunta o quedó satisfecho con la respuesta o si algo le pudo? Quedó claro, pastor, gracias. Nos reunimos una vez al mes, nos reunimos mensualmente para hablar de enseñanza, pero durante la semana hay grupos de apoyo donde estudiamos el caso, oramos, empezamos a discernir y haciendo como una consejería para ir al caso específico, porque a veces en realidad no se puede hacer mucho. Siguiente. ¿Alguien más? Pastores, buenas noches. Buenas noches, Sandra. Sí, ¿cómo está? Sí, gracias por por la enseñanza que cada vez es más preciosa en todos los cursos que tengo la oportunidad de compartir con ustedes. Tengo una pregunta. Bueno, yo quisiera saber ¿cuándo vienen a ser, o ya podemos considerar adultos a nuestros hijos? ¿No? ¿Es cuando ya se casan, cuando salen de vivir de la casa, o hay una edad especial? Yo, por ejemplo, tengo un hijo ya adulto, ¿no? De 30 años, pero él es soltero y él hasta hace poco estuvo todavía viviendo con nosotros. Y sí, teníamos mucho conflicto, pastores, porque, bueno, él como hijo mayor, nosotros, yo me casé joven, no, 21 años, mi esposo tenía más o menos casi 30, no estábamos en los caminos del Señor y bueno, con él nosotros cometimos muchos errores, ¿no? Hasta que él fue muy difícil a partir de la adolescencia porque ya él se rebeló. Bueno, es una lucha muy fuerte, hermanos, que hasta el momento nosotros estamos con eso, ¿no? Porque él entró al consumo de sustancias. Y bueno, ahorita, gracias a Dios, no está mal, pero tampoco está como nosotros quisiéramos verlo, ¿no? No perdemos la esperanza de que el Señor haga la obra en él. Y bueno, en otro tiempo quizás pueda compartir más. La edad, en cada país y casi todos los países coinciden con la edad, una edad cronológica para la adultez, unos a los 18, otros a los 21. Más nosotros, hay hijos que empiezan como a pedir adultez desde muy temprano. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? A mayor libertad que quieran nuestros hijos, mayor responsabilidad hay que darles. Porque, ¿qué pasa? A veces nuestros hijos, bueno, ya yo soy mayor, ya yo tengo 18, ya yo tengo 21, ok, esa es tu edad, está bien, eres un adulto, pero ¿cuánta responsabilidad tienes sobre tu vida, sobre tu manutención,
sobre dónde vives, ¿verdad? Entonces, si tú quieres adultez, tienes que tener responsabilidad. Entonces, nosotros como padres, bueno, dejamos que estén en nuestras casas, no les colocamos ningún tipo de responsabilidad, porque la casa es de los padres, no de los hijos, ¿verdad? Ya a los 18 ellos deberían buscar su independencia, o 21, porque aquí en Venezuela es 18 o 21. Entonces, pero hay hijos que quieren, ¿no? Ya a los 15, 17 piden adultez. Bueno, piden adultez. Ahora te toca, bueno, en esta casa se paga la luz, en esta casa se hace mercado, en esta casa hay cosas, hay responsabilidades que hacer, en esta casa hay una hora de llegada, ¿verdad? Si tú eres adulto, entonces debes tener responsabilidad de todo el hogar. Exacto, va con proporción a la responsabilidad. ¿Y qué pasa? Cuando los sobreprotegemos, ellos se llenan de ira. En la semana que viene vamos a hablar, mañana vamos a hablar sobre la sobreprotección de los hijos. Sí. En otro Zoom de hijos adultos vamos a hablar sobre la sobreprotección, cómo daña la sobreprotección a los hijos y los hace inútiles y los hace que se llenen de ira. Cuando sobreprotegemos a nuestros hijos, quitamos el lugar a Dios y nosotros somos los dioses de nuestros hijos y nosotros somos dioses muy carentes, muy débiles. Nosotros no podemos ser los dioses de nuestros hijos. Entonces ellos necesitan sentir que son útiles. Cuando no le colocas peso sobre los hombros a los hijos, no van a tener los pies sobre la tierra. Si quieres que tus hijos tengan los pies sobre la tierra, ponle peso sobre los hombros, quiere decir responsabilidades, ¿verdad? Si no les das responsabilidades, ellos van a sentirse que son inútiles, que no sirven, pueden inclusive reaccionar de dos maneras. De dos maneras reacciona el sobreprotector. O se va de la casa por un tiempo sin relacionarse y sin avisar, o se quedan allí en nuestro hogar resentidos, deprimidos, desanimados. Entonces, a medida que nosotros como padres les damos responsabilidades a los hijos, los hacemos, eso les hace sentir, porque eso es el plan de Dios, hacerlos responsables de sus vidas, porque toda la vida nosotros no vamos a estar con ellos, ellos necesitan volar. Esa es la ley de la vida, que ellos salgan, se encuentren con su Padre verdadero, que es Dios, porque si estamos allí como dioses de nuestros hijos, ellos va a ser muy triste para ellos, porque nosotros somos dioses muy carentes. O sea, somos personas que tenemos debilidades igual que ellos. Necesitamos darles la crianza y entregárselos a Dios para que ellos se encuentren realmente, tengan un encuentro con su Padre verdadero. En este caso, la naturaleza es sabia y nos da una enseñanza. Las águilas, cuando ven que ya están formaditos los hijitos ahí, ¿qué es lo que hacen? En el nido le colocan espinas. Poco a poco una espinita, o te tratan de hacer ya el nido que era tan confortable cuando nacieron, ahora ya le tratan de incomodarlo para que dejen el nido. Y ya dejan el nido a caminar y volar. Si no lo hace, entonces hay un momento donde el águila lo lanza al aire. Sí, dice que el águila lo sube al polluelo desde los peñascos más altos y lo suelta. Y si el polluelo no vuela, no reacciona, lo recoge una vez, lo recoge por segunda vez y luego lo suelta. O sea, por instinto de supervivencia. En la tercera ya, si no reacciona. Entonces, en la misma naturaleza, imagínate, los animales nos da ejemplo de que cada hijo que nace somos ayeros temporales. Esto mete en la cabeza todo padre, somos ayeros temporales, estamos criándole un hijo a Dios, porque Dios no tiene nietos, ¿verdad? Dios no tiene nietos, somos ayeros temporales. Cuando nuestros hijos empiezan hacia la adultez, ya desde muy temprana edad debemos irle enseñando responsabilidades para que sepan valerse en la vida
por sí solos. Cuando los consentimos, los mimamos, los sobreprotegemos, ellos se sienten inútiles y pueden caer en depresiones y en sustancias, por supuesto, porque ellos quieren, como se sienten que no pueden, es como si estuvieran lisiados. Imagínate que tú desde niño le cortaras emocionalmente los brazos, las piernas, y vas a tener allí un lisiado toda la vida, ¿ves? Pero cuando empiezas a darles responsabilidades para que un día enfrenten la vida con menos dolor, entonces eso les va a ayudar muchísimo. No somos dioses para nuestros hijos. Dios es padre de ellos, Él nos dio temporalmente esa responsabilidad. Que la hermana Catherine quería preguntar algo. Bueno, mis amados, escuchando el tema, creo que me voy a salir un poco con respecto al caso, pero tenemos unos amigos que están pasando por un proceso que también es acerca del no hacer la transición correctamente de la familia vieja a la nueva, pero no es la familia vieja de los padres, sino de su antiguo matrimonio con el nuevo matrimonio, ¿ok? Y hay un conflicto muy terrible porque lo que es el esposo es como como una idolatría con los hijos de su primer matrimonio. Bueno, de por sí ellos no tienen hijos en conjunto, el nuevo matrimonio, sino que tiene ella sus hijos de su primer matrimonio y él sus hijos de también su primer matrimonio. Y él, yo creo que abusa de ella porque todo lo de la casa es como para su familia antigua. Él ayuda a su ex esposa, todo es para sus hijos, no quiere construir un hogar, digamos, no quiere comprar casa, no quiere hacer nada. Porque él dice que él todo lo que ha hecho es para sus hijos. Entonces es una relación bastante difícil, aunque él dice que la ama, que la quiere, está con ella, pero es una situación pues bastante incómoda para ella, dolorosa, porque obviamente incluso los hijos de él, como no la aceptan, no la quieren, entonces ella no puede estar donde están los hijos. Hay reuniones familiares y él va hasta la casa de sus hijos donde está su exmujer y ella no puede ir. Entonces es una situación bastante difícil para ella como esposa. Ellos también son pastores y obviamente pues la Grey incluso se da cuenta de la forma tan dura que es él con ella, y ella pues siempre lo excusa, ella siempre es comprensiva, tolerante, pero nosotros en el deseo de poder ayudarla, hemos conversado en algunas ocasiones con ellos, pero este punto específicamente, aunque le decíamos a él que bueno, que él tenía que separar, él es muy plantado pues, en la parte de que, bueno, que él tiene su responsabilidad con sus hijos y que él sabe que delante de Dios él no está mal. Entonces, este caso, por ejemplo, ¿cómo lo pudiésemos abordar para poder ayudarlos? Sí, en este caso, si la que está buscando consejería es ella, es con ella que hay que tratar. No podemos tratar con el que no viene a buscar ayuda. Y con uno que el matrimonio es entre tres, y el que busca ayuda tiene el favor de Dios, porque, por ejemplo, si mi esposo no busca ayuda, no quiere ser tratado, en este caso que sea el esposo que está bien plantado y él sabe lo que hace, bueno, como el matrimonio es entre tres, Dios y yo somos mayoría, ¿verdad? Aunque él no quiera, Dios y yo somos mayoría. Entonces, pueden tratar con ella en cuanto a, por supuesto, ya no puso ningún tipo de límites, ni fijó expectativas cuando se casó. Entonces, fíjate, todas esas cosas traen tanto daño a la familia cuando no se fijan expectativas con la nueva familia y la vieja familia en cuanto a los roles de los que se casan y los padres. Cuanto más cuando hay un nuevo matrimonio y no se fijó ningún tipo de expectativas.
en este caso ella tiene que estar clara cuáles son sus responsabilidades y quizá ella tiene mucho que ver por ser tan complaciente, por ser tan permisiva, por ser, y entonces a ella hay que ayudarla. ¿Por qué no sabe poner límites? Y bueno, esto ya habría que dar una serie de consejos y ayudarla, porque es un caso bastante fuerte, pues, pero allí también se ve el fijar expectativas y el no hacer las transiciones correctas puede traer, o sea, si no se hace el cambio, esa familia no va a tener demasiado en sus generaciones, terriblemente problemas, ¿verdad? Y por supuesto puede fracturarse el matrimonio, eso no importa que sean pastores o no sean pastores, total, la ley de causa y efecto de que seamos cristianos o pastores, eso no nos va a eximir, sino que si no actuamos bíblicamente, seamos pastores o no seamos pastores, seamos creyentes o no, va a venir hacia nosotros toda clase de situaciones y de mal, porque estamos obrando en contra de la palabra. Entonces, aunque el hermano sea pastor y esté muy seguro, pues allí puede haber una tercera fractura. Sí. Y completando esto, entonces ella debe reconocer que ha hecho las cosas a su manera. Exacto. Bien. Una vez que reconozca que ha hecho de su manera, vamos a tratar con los círculos de responsabilidad. O sea, en este caso, hoy voy a comenzar, Señor, reconozco que hice de manera, por complacer, por lo que sea, ok. Pero yo quiero caminar hacia el orden tuyo. Quiero caminar hacia tu diseño. Porque algo que está muy desordenado no se arregla de noche a la mañana. Pero entonces yo digo un paso a la vez cada día. En este caso, entonces empieza mañana, Señor, hoy quiero comenzar guiando por ti, guíame Espíritu Santo. Entonces, en este caso, ¿qué te toca a ti? ¿Qué le toca a mi esposa? ¿Qué le toca a Les? ¿Qué le toca a quien voy a hacer? Lo que me corresponde. A veces poner límites, hacer tal cosa, ser firme, buscar ayuda. Y entonces, y cuando ella realmente, aunque nadie haga su responsabilidad y hace su responsabilidad, va a haber el poder de Dios. O sea que para manejar un conflicto se le quiere preguntar la verdad. Esto, ¿qué es lo que está pasando? Así sin anestesia, espeluznante. Bien, esta es la verdad. Hay que hacer los pasos precisos para que el conflicto vaya hacia el orden. Es importante eso. ¿Ves? Y tomar acciones. ¿Y qué creencias? Tengo que corregir muchas creencias y luego asumir mi responsabilidad. Eso es poderosísimo. Cuando nadie hace su responsabilidad, yo hago lo mío, Dios se mueve con poder y puede influenciar. Ahora, por ejemplo, ilustrando, si cada quien tiene su silla y ella se sienta, si el marido se sienta en la silla de ella, ¿qué debe hacer ella? Quedarse parada, porque si ella se sienta en la silla de él, está jugando en la complicidad. Entonces ella tiene que aprender ese momentico. Esto me toca hacer a mí. Hoy él se sentó en mi silla y me quedo parada. Hasta que vaya dando a entender de que yo voy a hacer lo que me corresponde a mí. Él se para y me siento en mi silla. Si otro se siente en mi silla y se burlan de mí porque estoy parada, porque hay otra silla para sentarse, que no importa. Es lo que me corresponde. Y eso es tremendo. Empieza a influenciar en toda su ambiente, en todo. O sea, pero es necesario que uno aprenda a meterse en caminar en su círculo de responsabilidad. Para eso son otros temas. Son 3 lecciones que estamos dando y hoy estamos dando un solo tema. Entonces sería bueno animarla que empiece a entender, más aún empiece con el plano de intimidad, que ya te pueden hacer el cuestionario, que usted ya lo hicieron Sí. ya. ¿Ves? Quizá ella tiene una personalidad demasiado complaciente, tiene miedo a ser abandonada. Hay tanto miedo en su corazón que ella acepta cualquier cosa. Y si tú mismo te pones como alfombra, pues los demás te van a pisar, porque tú tienes que saber que eres, enseñarle su identidad, es una hija de Dios. O sea, ¿quién es ella? ¿Qué merece ella? ¿Qué es lo que Dios quiere de ella? Entonces, bueno, eso ya les correspondería trabajar en esa área, hacer quizá el cuestionario de planos de intimidad. Es un trabajo arduo. Un trabajo arduo. De repente ya puedo decir, pero para que esto se resuelva voy a dar 10.000 pasos. Y yo voy a morir en el paso 3.000. ¿Para qué dar? Hay que dar un paso a la vez, porque cada paso es un premio.
Dios premia Dios premia. a O los sea, hacedores. empezamos justamente a entrar en una dimensión de decir bendición tras bendición. O sea, va a haber 10.000 bendiciones, son 3.000 bendiciones. Pero Dios puede adelantar eso que pareciera que nunca va a llegar, y Dios puede adelantar, y en el paso 300 se puede dar. Dios nos sorprende, pero la idea es hacer cada día el paso correcto y buscando el orden. En el orden viene salud emocional, moral, física, en todo sentido. Dios quiere hijos de Dios que caminen hacia el orden, hacia su diseño. ¿Por qué sufrimos? Porque viven fuera del diseño de Dios. Entonces vamos a aprender ahora a caminar, hoy tomando las pautas de cómo debe ser, cambiar la perspectiva de roles, entonces, y luego iremos pasando a otro tema más. ¿Alguien más?